Condiciones de la mujer en la sociedad matriarcal. El comunismo primitivo estaba caracterizado por ofrecer las mismas condiciones a los hombres y mujeres, de la manera que no existía diferencia entre las tareas que éstos debían realizar, por lo que, al tener que enfrentar una mujer el proceso de embarazo y maternidad, se daba una pequeña interrupción en las labores de caza y recolección de frutas que realizaban comúnmente con los demás integrantes de la tribu. Sin embargo, las diferencias entre sexos se empiezan a denotar con el surgimiento de la agricultura, descubrimiento que ha sido atribuido a la mujer y que reflejó un avance en la organización económica. Las diferencias surgen también a raíz de la imposición de roles por la división de trabajo. Se atribuye a las mujeres las tareas relacionadas con la maternidad, siendo éstas aprendidas desde el nacimiento del individuo al ser éste parte de una cultura. Esta cultura es como un sistema integral de patrones de conducta aprendidos, caracterizados de los miembros de una sociedad. De manera que la maternidad, como otras conductas, son adquiridas a partir de que las mujeres son parte de una sociedad. La maternidad como un constructo social determinante en el rol de la feminidad. De acuerdo con lo anterior, las tareas que debe realizar una persona están delegadas a partir del sexo de la misma, para lo cual influyen lo impuesto culturalmente. Para el caso de esta investigación, es importante resaltar que la maternidad es un patrón de conducta a seguir que se ha atribuido a toda mujer desde la sociedad primitiva, dándosele a dicho patrón de conducta características específicas según lo impuesto por la cultura, la sociedad y el momento histórico que se atraviesa. Con respecto a lo anterior, se debe resaltar que dichas características son parte de los elementos que intervienen en la organización social. Fue esta labor asignada a las mujeres la que marcó la diferencia entre los sexos y con esto los trabajos que debían realizar los individuos, pues se tenía claro que la labor de la mujer iba a ser lo referente a la maternidad, excluyéndose a los hombres de esta tarea. Paso a la sociedad patriarcal. Implicaciones en la maternidad. La posición privilegiada que venía ocupando la mujer a nivel económico y social se fue debilitando a partir de la presencia de algunas tribus dedicadas al pastoreo. Da a conocer que a las madres durante el desarrollo de este tipo de actividad les correspondía la tarea de cuidar y domesticar el rebaño que poseía la tribu, mientras que la tarea del hombre consistía en la captura de animales para que estos fueran parte de la posesión. En este tipo de actividad, la mujer madre pasa a ser subordinada, pues el hombre pasa a ocupar el lugar principal dentro de la tribu, considerándose lo que ella realiza como un trabajo secundario. La maternidad como un constructo social determinante en el rol de la feminidad ocupa un lugar secundario en la sociedad, ya que su tarea se consideraba menos productiva que la que realiza el hombre. La ruptura que se comenzó a marcar durante el modo de vida pastoral se vio aumentada a través de la aparición de nuevos oficios relacionados con la artesanía y el surgimiento de la propiedad privada, lo cual fue determinante para el inicio de la sociedad patriarcal. La maternidad en la época del Renacimiento. En la época renacentista, la perspectiva hacia la maternidad se ve influenciada por el pensamiento humanista, característico de esta época. Cuando la mujer estaba embarazada, se consideraba que ella debía cuidar para proteger con esto a su hijo. También, sin embargo, se considera que esto no es únicamente responsabilidad de la madre, sino también del padre o esposo, el cual se debía mostrar atento con las necesidades y cuidados de su compañera e hijo. Así también debía evitarle preocupaciones y trabajos a las futuras madres. Desde los discursos moralistas y teológicos, se considera que la libertad y la sexualidad femenina estaban únicamente dirigidos hacia la maternidad, de esta manera que la Iglesia condenaba a aquellas mujeres que realizaran prácticas eróticas que fueran enfocadas al placer y no a la procreación, siendo esta última la que daba valor al sexo femenino. Se encuentra en relación con la literatura católica, que determina que una serie de deberes religiosos a las mujeres, entre los cuales se destaca la suavidad, la compasión, el amor maternal, cuidado de los enfermos, ancianos y pobres, y la educación religiosa a sus hijos. La maternidad durante la Revolución Industrial. En el siglo XIX,
La sociedad pensaba que el sitio que debía ocupar la mujer era el hogar, dando así un rechazo hacia el trabajo realizado por ellas. Sin embargo, a finales del siglo XIX y inicios del siglo XX se comenzó a dar una mayor aceptación por parte de la sociedad, para que las mujeres comenzaran a trabajar fuera del hogar, cuando fuera necesario, como en el caso de las familias pobres, donde las mujeres se encargaban de mantener económicamente a sus familias. Es importante indicar que durante la Revolución Industrial, las mujeres trabajaban jornadas de 10 e incluso 12 horas. Además, ellas experimentaban otros abusos por parte de los patrones, ya que además recibían un muy mal pago por sus trabajos, siendo este aún menor que el dado a los varones, ya que a nivel social se daba una escasa valorización del trabajo femenino. Feminismo, un cambio drástico en la concepción de la maternidad. El movimiento feminista que surge entre los años 1960 y 1970 tenía como objetivo principal la igualdad y la autonomía de la mujer, considerándose que la causa de no poseer dichas condiciones era el rol de la maternidad que las mujeres cumplían, pues debido a la crianza de los hijos se les dificultaba acceder a trabajos y se les colocaba en una posición inferior, de modo que resulta necesario modificar el rol de madre que venían presentando comúnmente para lograr un cambio en la condición de la mujer. Por su parte, señala que el feminismo se encuentra constituido por dos elementos, siendo uno de estos la visión de superar el patriarcado y promover la equidad de género. Maternidad en la actualidad. La maternidad cambia con respecto a la época, por ello en la actualidad se hacen presente una serie de cambios tales como que las mujeres reflexionan acerca de su propia vida, defienden por sí mismas las oportunidades, peligros y prácticas con respecto a la maternidad, además se encargan de dar forma y organizar los vínculos con sus hijos, así como de decidir acerca de su crianza. De esta manera, estas dan dirección a las experiencias relacionadas con la maternidad, a pesar de que ésta se encuentra bajo la influencia social, política y económica. Da a conocer que las mujeres comienzan a desenvolverse individualmente, como lo es por medio de una profesión, a lo cual refleja no solo el deseo de superación, sino también de poder responder a las exigencias que el sistema económico-social solicita. La maternidad deja de ser excluyente y exclusiva de las mujeres, dándose también responsabilidad a los padres, lo que años atrás no sucedía. En el siglo XXI que arroja muchos tiempos de cambio, ya no se puede hablar de un solo tipo de maternidad, la de una mujer heterosexual, casada con un hombre y cuidando a sus criaturas como si no hubiera un mañana. Parece ser cosa del pasado, ya que las familias ya son de tipo de lo más diferente, madres solteras, lesbianas, viudas jóvenes, los heteronormativas de siempre, y las no madres, mujeres que han decidido por voluntad propia no ser madres y ser felices al margen de la maternidad.